Muy buenos días. Bájenle un poquito a este con eso. Buenos días a todos. Me alegra verlos esta mañana. Gracias por su decisión firme de obedecer al Señor con sus ofrendas, con sus diezmos. Es nuestra adoración a Dios, ¿verdad? Reconocemos que Dios es nuestro proveedor y damos porque ya el Señor nos ha provisto y nos ha dado y seguirá dándonos lo que necesitamos. Permítanme orar por sus ofrendas. Señor, gracias porque tenemos el privilegio esta mañana de acercarnos a ti, de acercarnos a tu presencia, Señor, de poder adorar tu nombre y exaltarte con la libertad con lo que hemos cantado esta mañana. Y también podemos acercarnos a tu casa, a tu trono, con nuestras ofrendas que reconocen que tú eres Dios, proveedor, que todas las cosas te pertenecen y que tú das a cada uno según tu bondad y tu misericordia. Señor, gracias porque tú nos has dado y nos seguirás proveyendo según tu favor y tu gracia. Alabamos y honramos tu maravilloso nombre en esta mañana y nos alegramos de estar en tu casa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, sean todos bienvenidos. La persona que está a su lado puede mirarlo y darle la bienvenida si no lo ha hecho. Y juntos podemos exaltar el nombre del Señor. Hemos venido construyendo una serie sobre el sello del Espíritu Santo. Durante todo el año hemos estado hablando y seguiremos hablando acerca de lo que es vivir en el Espíritu. Ese fue nuestra dirección para este año, vivir en el Espíritu. Y hemos aprendido mucho acerca del tema y dijimos que vivir controlados por el Espíritu Santo pues es lo mejor que nosotros debemos anhelar y debemos tener, pero que tenemos un gran opositor. Nosotros tenemos un gran enemigo, alguien que no quiere que nosotros estemos bajo el control del Espíritu Santo. ¿Quién es ese alguien que no quiere que nosotros vivamos la vida en el Espíritu? ¿El maligno? ¿El mundo? ¿O nuestra carne? Nuestra carne. Nuestra carne. La Biblia enseña que nuestros propios deseos se convierten en el mayor opositor para que nosotros vivamos la vida ¿qué? En el Espíritu. Así que tuvimos que aprender, bueno, y entonces ¿cómo dominamos la carne? Bueno, el tema no es dominar, sino crucificar. ¿Cuál es el término? Crucificar. ¿Sí? Con Cristo estoy yo juntamente crucificado, mas ya no vivo ahora yo en el cuerpo, sino que Cristo vive en mí. Y aprendimos por lo menos 10 evidencias de lo que es tener la carne crucificada. ¿Estamos, hermanos? Y allí estamos trabajando. Bien, la Biblia nos habla entonces de ello, de superar las dificultades, de oponernos, de crucificar nuestros propios deseos, como lo hizo Jesús, y entonces poder vivir la vida en el Espíritu. Porque definitivamente todos nosotros deseamos vivir bajo el control del Espíritu Santo. En un tiempo algunos de nosotros, no sé si a alguno de ustedes le pasó, seguramente sí, vivió bajo el control de la cerveza, del vino, y entonces perdió, se emborrachó. Efesios dice que no nos emborrachemos con vino, en eso hay disolución, que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere para nosotros. Diga, Dios quiere que yo sea controlado por el Espíritu Santo. No por su carne, sino por el Espíritu Santo. ¿Estamos, hermanos? Bien. Y cuando habla del control, entonces nos habla de la necesidad que tenemos de tener el fruto del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo, que son las cualidades de Cristo en nosotros, ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? Las cualidades, el carácter de Cristo en nosotros. Hace un listado en Gálatas que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz
Y la cuarta es paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese número 4, que es la paciencia, el término con el que se escribe paciencia es macrotomía. No sé si lo puede pronunciar. Macrotomía. Macrotomía. ¿Qué significa una paciencia especial? ¿Una paciencia qué? Especial. Una paciencia peculiar. Una paciencia que contiene comprensión, clemencia. Esa paciencia es una prolongación a un aguante para no dar lugar a la ira. ¿Es qué? Un aguante. Es un control. Es detener de no airarme. Como dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ese tardo para airarse es que tenga la capacidad de desarrollar o de liberar macrotomía. ¿Sí? Así como nuestro cuerpo responde a cientos impulsos y genera en nosotros ciertas sustancias que nos ayudan a responder de manera física a ciertas situaciones, el Espíritu Santo quiere cuando nosotros estemos ante cierta tentación o ante cierta circunstancia de perder el control, de salirme de los chiros, el Espíritu Santo quiere liberar macrotomía para que yo sea ¿qué? Para que yo sea ¿qué? Paciente. ¿Para que sea qué? Paciente. Leamos Hebreos, capítulo 10, 35, 33. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia. ¿Os es necesaria qué? La paciencia. Levanten la mano los que necesitan paciencia. Yo levanto las dos. Yo necesito mucha paciencia. Necesito paciencia con algunos de ustedes que se les dice no se hagan atrás y se hacen atrás. Paciencia por haber hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? Esa peculiar aguante ante algo que no nos gusta. ¿Sí? Hablemos de la macrotomía de parte de Dios. En primera de Pedro capítulo 3 verso 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando se alargaba la paciencia de Dios en los días de Noé, construía el arca en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvas por medio del agua. Dios pidió a Noé que hiciera un arca solo para salvar a 8, ¿verdad? Ah, no. ¿Cuántos cabían en el arca? Muchos, muchos. Pero ¿cuántos entraron? Solo 8. ¿Y cuánto duró la paciencia de Dios para que el arca fuera habitada de manera completa? 120 años. 120 años. Dios no tenía afán de que en la semana siguiente, en un mes, se terminara eso, ¿sí? Sino que tuvo ¿qué? Paciencia, como nosotros nos toca tener paciencia para que arreglen las calles. 120 años. Necesitamos macrotomía de parte de la paciencia, y ahí estuvo esa paciencia, se alargue. Es una la paciencia de Dios es una paciencia inspirada en la misericordia. ¿En qué está inspirada? En la misericordia, como dice allí en Timoteo. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Dice que Cristo tiene una paciencia ¿qué? Infinita. Es decir, que no tiene cuándo terminarse. Para conmigo, ¿sí? Con los que desobedecimos en otro tiempo. Es una paciencia inspirada en la misericordia. Es una paciencia prolongada que no termina, que no se da tan rápido. Esta paciencia, esta macrotomía de Dios no condena, y es prueba de que en nosotros vive el Espíritu Santo. ¿Qué cualidad tiene? ¿No qué? No condena.
Es decir, que no hace juicio, que no señala, sino que tiene la capacidad de perdonar. Dado que nosotros, escúcheme esto, dado que nosotros estamos en el proceso de ser como el Señor, necesitamos de esta cualidad, que en la lista que hay del fruto del Espíritu, ¿qué posición toma? El número 4, amor, gozo, paz, paciencia. Hay algunas personas que, mire, escúcheme lo que le voy a contar. Hay algunas personas que pierden el control fácil y no les gusta que alguien les diga, pero tenga, no es sino que escuchen la palabra, tenga paciencia, y peor se salen de la ropa. Entonces le voy a enseñar un secreto fácil. Cuando ve a alguien así, dígale, permita que el Espíritu Santo desarrolle macrotomía. ¿Y qué es eso? Paciencia. Entonces, si usted es alguien que se le salta más la piedra cuando le dicen que tenga paciencia, entonces que el Espíritu Santo libere en usted ¿qué? Macrotomía, que es el aguante, el de no condenar. ¿Sí? Esta palabra usada en Gálatas capítulo 5:22 que dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Gálatas 5:22 es la palabra, es una palabra griega. ¿Sí? La primera parte, macro, recuerdan que macro significa grande, extendido, ¿sí? Inmenso. Macro se refiere a lo que es extenso, lo que es algo que es macro, es algo que es grande. ¿Sí? Grande. Y es la paciencia extendida de Dios para no castigarnos. Se refiere al carácter que no le permite a uno rendirse ante las circunstancias o sucumbir ante las pruebas. No me rindo, espero un poco más, aguanto un poco más. Como dice 1 Tesalonicenses 1:3, nos acordamos sin cesar delante de Dios nuestro Padre de los actos de vuestra fe, del trabajo fruto de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que Pablo, cuando se refiere a los tesalonicenses, los muestra como ejemplo de los creyentes del tiempo antiguo? Cuando Pablo quería hablarle a alguna iglesia para decir, mire, buen ejemplo de creyentes los de Tesalónica. ¿Y qué era lo que tenían de particular? En Tesalonicenses, la gente no quería que los vecinos, los familiares, los amigos dejaran sus ídolos y sus costumbres paganas para aceptar el evangelio. Entonces estaban así como pendientes, como en unos pueblos. Usted se llega a convertir y mejor dicho lo perseguimos y agarramos su casa a piedra y lo echamos del trabajo. Así hay algunos lugares, y eso pasaba en Tesalónica. Y ellos recibieron el evangelio en medio de grande oposición, pero con toda la persecución que tuvieron, el Señor les dio macrotomía y aguantaron y se mantuvieron firmes y llegaron a convertirse en una de las iglesias más hermosas de ese entonces. Cualquier pastor que hablara como ejemplo de creyentes, ahí están los de Tesalónica, porque era gente de este tipo, y a ellos se refiere cuando habla de la constancia de la esperanza en el Señor Jesucristo. Santiago da testimonio que había macrotomía en Job. Da testimonio de la paciencia de Job. Santiago capítulo 5 verso 11 dice que no se rindió. Dice, nosotros tenemos por dichosos a los que sufren. Habéis oído de la macrotomía de Job, de la paciencia de Job, y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es todo compasión y misericordia. ¿Todo qué? Compasión y misericordia. Si hay alguien en la historia de la humanidad que ha dado ejemplo de tener paciencia, ¿es quién? Job. No se rindió, no atribuyó a Dios ningún desacierto, no buscó culpables, no buscó enjuiciar a nadie. ¿Sí? Inclusive Job declara, él mismo dice, escúcheme, Job dice que llegó a ser tan difícil la prueba, tan grande para él, que en algún momento no pudo hallar a Dios. Lea conmigo, por favor, lea conmigo Job capítulo 23, verso 8 al 10.
Yo estoy leyendo la versión internacional, dice Job, si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Wow, ¿qué está diciendo Job? Se me perdió Dios. No lo encuentro en el norte, en el sur, no lo encuentro en ningún lado. Pero mire cómo termina el verso. Dice Job, dice, Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. ¿Sabe qué Job está diciendo? ¡Ah, tremendo! Job está diciendo, puede ser que yo no veo más. Los problemas me cegaron, tengo tantas dificultades, no encuentro a Dios. Pero aunque yo no pueda ver a Dios, yo no me le pierdo a Él. Yo no me le pierdo a Él. Él sabe dónde estoy, Él sabe qué paso, Él sabe qué pienso, Él sabe cuál es mi realidad. Y yo estoy delante del Señor. Amén. Bendito sea Dios. Esa esperanza en el sufrimiento de Job, no encuentro salida, no veo solución, no entiendo el propósito y lo que está Dios haciendo, pero yo no me le he perdido a Dios. ¿Y sabe cómo termina diciendo Job? Es más, puede ser que lo que está sucediendo es que Dios está brillándome un poquito más. Porque Job usa una figura. ¿Cuál es la figura o la metáfora que usa Job? Dice que el oro, dice Job allí, saldría yo puro como el oro. Lo que Job está diciendo o usando el término de la metáfora indica una verdad interesantísima. El oro no está terminado, sino hasta que alcanza un brillo perfecto. ¿Sí? El oro puede estar lo que llaman en bruto, es decir, sin ser trabajado, pulido, o puede estar en un proceso de refinado de trabajo. Dios me ama a mí y lo ama a usted como lo sacó allá de la mina, en bruto, pero quiere hacer un proceso con usted y conmigo. Y Job está diciendo que él se siente entonces que Dios está trabajando con él. Escúcheme esto, el objetivo del refinador, del que trabaja con el oro, es llevar al oro a un punto máximo de reflexión, a un punto máximo, el valor mayor que pueda darle. Entonces el oro no es costoso por sí mismo, es costoso por lo que refleja. ¿Sí? Si la gente que trabaja el oro lo sacara así y lo ofreciera, sabe que está perdiendo dinero. Pero entonces se mete a hacer un trabajo, porque entre más brillo logre darle, y lo que Dios está haciendo contigo es tratar de darte más valor, brillarte más, tratarte más. Y Job está diciendo, perdí a Dios, los problemas no me hacen encontrarlo, pareciera que estoy, pero Él me conoce dónde estoy, Él sabe dónde estoy. Es más, Él me está trabajando y probando, y seguramente al final de esto voy a valer más. Qué interesante el planteamiento, porque tiene esperanza. Esa esperanza tiene que ver con la macrotomía, con lo que Dios está haciendo. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 10:31, mire lo que Pablo asegura. Sí, dice, en conclusión, para nosotros ahora, en conclusión, ya sea que coman, nosotros somos personas que necesitamos ¿qué? Comer. Levante la mano el que no come. No todos. En conclusión, ya sea que coman, beban, hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? En otras palabras, Pablo está diciendo que nuestras acciones deben reflejar las acciones de Dios. El brillo de Dios. Estas dos ideas de que no estoy perdido de Dios y que el propósito que Dios tiene es brillarme, estas son las dos ideas que estaba transmitiendo Job. Job creía que las pruebas traerían como resultado que él fuera refinado por Dios y que Dios se reflejara a través de él. Tal vez usted ha perdido un familiar, tal vez está en una situación crítica, tal vez las cosas no están saliendo, las deudas y demás, y ha buscado y no encuentra respuesta, y le pareciera como Job que
Dios se olvidó de usted. No, Dios no se ha olvidado de usted. Dios sabe exactamente qué es su necesidad, qué es su problema, qué necesita, pero está trabajando para que usted brille más. ¿Está trabajando para que qué? Para que usted brille más. Seamos mejores. Mire el que está a su lado y regale un piropo. Somos demasiado tacaños, ¿no? Hasta para hablar. Sí. Se ven hoy más bonitos, hermanos. Más brillantes. Dios está haciendo algo con ustedes. Bendito sea Dios. Sí. Job no tenía ninguna motivación que nosotros no podamos poseer. Job no tenía ninguna motivación. Mire, hermanos, la Biblia que usted puede tener en sus manos si la trajo o que está en su celular, la Biblia que está en sus manos, allí hay cualquier cantidad de promesas que nos aseguran que Dios obrará en cualquier momento de nuestra vida. Esa Biblia no estuvo en las manos de Job. Esas promesas no las tuvo él. ¿Sabía usted que Job fue contemporáneo con Abraham? ¿Qué significa que fue contemporáneo con Abraham? Que Abraham todavía no conocía a Moisés. La primera parte de la Biblia vino por Moisés, el Torá, el Pentateuco. Así que las promesas de Dios no estuvieron escritas como están escritas en nuestras manos, no estuvieron escritas en las manos de Job. Pero Job declaró cosas que ahora sí están escritas. ¿Quién le dio a Job esa convicción que en medio de su dificultad, aunque él no viera a Dios, Dios sí lo estaba mirando a él y estaba haciendo una obra con él? El Espíritu Santo, que le da al ser humano macrotomía, paciencia, el aguante. Y nosotros estamos en ese proceso, También nosotros tenemos infinidad de profecías que prometen que el Señor vive y que está haciendo un trabajo en cada uno de nosotros. Y que el propósito que Él tiene es que yo llegue a ser como Él es. Primera de Juan capítulo 3 verso 2 dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El Señor Jesús brilla, sus palabras brillan, sus acciones brillan. Ok, y usted y yo vamos a llegar a ser como Él. Por eso vamos poco a poco siendo trabajados por el Señor para que Él nos dé brillo. Pero para que Él nos trabaje va a usar circunstancias, va a usar personas, y entonces necesitaremos que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar ¿qué? Macrotomía, la paciencia. Esta paciencia espera el arrepentimiento. Escúcheme, esta paciencia espera el arrepentimiento. Es una paciencia que cree que va a haber cambio. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Por qué no se han ejecutado todavía las profecías? ¿Por qué todavía no llega el fin de los tiempos? Por la macrotomía de Dios, porque tiene con nosotros ¿qué? Paciencia. ¿Por qué es que a veces algún creyente se atreve a decir: yo no le comparto más a ese familiar, yo no le hablo más a esos vecinos, yo no, porque que son duros y eso? ¿Cómo es que usted se atreve a decir que usted puede perder la paciencia si Dios no la pierde con usted? Si Dios no pierde conmigo la paciencia, y espero nunca la pierda, Dios mío, porque si perdiera la paciencia, le voy a decir luego más adelante algo. La paciencia de Dios termina cuando está por empezar el juicio de Dios. Ya vamos a trabajar un poquitico acerca de ese punto. Pero yo no quiero que Dios pierda la paciencia conmigo. ¿Usted quiere que Dios pierda la paciencia con usted? No. Entonces no pierda la paciencia con otras personas o con otras circunstancias. Le pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Soportar las dificultades y tener paciencia, o soportar a las personas y tener paciencia con las personas? ¿Qué es más fácil, tener paciencia con las circunstancias o con las personas?
con las circunstancias. Bueno, he orado que Dios me quite esta enfermedad y pues que sea la voluntad y aguantamos una enfermedad. Pero llegue alguien a estar ahí puyándonos y de pronto nos saca la paciencia y nos vengamos y hacemos cosas que son. Tener paciencia con las circunstancias es mucho más fácil que tener paciencia que con las personas. Pero la paciencia de Dios nos enseña que son más valiosas las personas que las circunstancias. Dígame. Así que necesitamos macrotomía cuando alguna persona pone a prueba nuestra paciencia. Señor, dame macrotomía. Les digo que se sienten los hermanos. Bueno, amén. Les digo que lleguen temprano. Llegan cuando, bueno, en las circunstancias no hay nadie, en las circunstancias no hay nadie a quien culpar. ¿Escuchó? Pero cuando se trata de personas, se pone a prueba el fruto del Espíritu Santo y entonces caemos en la tentación de buscar a un culpable. ¿A quién le echamos la culpa? Así que necesitamos que este fruto crezca en nosotros. ¿Sí? ¿Estamos, hermanos? En otras palabras, debemos pedir a Dios en oración nos ayude a soportar las circunstancias, pero nos capacite para liberar macrotomía cuando se trata de aguantar a personas. ¿Estamos, hermanos? Ahora, lo contrario de macrotomía, lo contrario de paciencia, se llama juicio. La falta, escúcheme, la falta de paciencia o de macrotomía me hace juzgar a otros en lugar de perdonarlos. ¿Qué pasa cuando me falta paciencia? Señalo, juzgo. Y vamos entonces a tener que aprender algo muy interesante. Romanos capítulo 14, verso 13. Dice la escritura, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. ¿Qué debemos hacer? No poner tropiezo. ¿Qué no debemos hacer? Juzgar. Entonces, mire, lo opuesto a la paciencia es el juicio. Lo opuesto a la paciencia es condenar, tomar venganza. Mientras que paciencia es posponer la culpa, esperar, prolongar el juicio, el juzgar es rápido, decir quién es el que es culpable. Esto significa que no se puede juzgar rápidamente y al mismo tiempo ser paciente. Las dos cosas no actúan al mismo tiempo. Juicio y paciencia no actúan al mismo tiempo. Para que uno comience, tiene que haber terminado el otro. Cuando se termina la paciencia, ¿qué comienza? El juicio. Pero no son al mismo tiempo, no actúan. No podemos emitir juicio mientras estamos actuando con paciencia. Romanos capítulo 2. Este texto nos va a decir cosas interesantes sobre no juzgar. Romanos capítulo 2, los primeros 4 versos. Por tanto, no tienes excusa. ¿Qué no tienes? Excusa. No busque, no tienes excusa. Quien quiera que seas, por más bonito que su merced sea, usted no tiene excusa. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú que juzgas a otro y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¿Qué texto? ¿Qué reflexión? Jesús ya lo había dicho en su enseñanza. No juzguen a nadie para que no sean ¿qué? Juzgados. Porque tal como juzguen, les será juzgado. Y con la medida con que midan a otros, ustedes serán medidos. Lo contrario a tener paciencia es buscar culpables, es no perdonar. Así que la Biblia nos da
suficientes razones para que nosotros no entremos a hacer juicio contra otros. Déjeme completar esta enseñanza diciéndole cuáles son las razones por las que usted y yo no debemos juzgar a otros. Según lo que hemos leído en Romanos, los primeros 4 versos del capítulo 2, encontramos algunas razones. Número 1, no debemos juzgar a otros porque cuando juzgamos a los demás, estamos pidiendo más severidad para nosotros. Wow. ¿Qué pasa cuando juzgamos a los demás? Estamos pidiendo más severidad para nosotros. Número 2, cuando juzgamos a otro, hacemos muchas de las cosas que condenamos a otros. Es decir, que entramos en la tentación de caer en lo mismo. Le abrimos esa puerta a que eso se vuelva nuestro problema. Número 3, cuando juzgamos a otros no conocemos toda la verdad. Dios juzga porque Él conoce toda la verdad, pero nosotros no conocemos toda la verdad. No nos atrevamos entonces a emitir juicio. Número 4, una razón por la que no debemos juzgar es porque solo somos humanos. ¿Qué somos? Humanos. Mire lo que dice Isaías para evitar la tentación de asumir el papel de Dios. Dice Isaías, ¿qué manera de pervertir las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir al que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada? ¿Pretende el barro ser más sabio que el formador? No. Recuerde que usted y yo somos ¿qué? Somos humanos, somos la vasija, no el alfarero. ¿Somos qué? La vasija, es decir, el barro. Importante eso, solo somos humanos. Número 5, por la razón que no debe juzgar. Cuando juzgamos a los demás, en realidad estamos juzgando a Dios. Nos parece que Dios debe ser más severo, que ese debe pasar tal cosa, que debe ser el castigo de esta manera. Estamos realmente poniendo en tela de juicio la manera en que Dios está obrando. Cuando juzgamos a los demás, estamos juzgando a Dios. Eso no es correcto. Número 6, el juicio de Dios es justo, el nuestro está manchado por la carne. El juicio que nosotros hacemos está manchado por la carne, el juicio que Dios hace es justo. Número 7, cuando juzgamos a otros nos arriesgamos a que el mismo tipo de juicio sea aplicado a nosotros. Número 8, no podemos juzgar la paja de otra persona cuando tenemos una viga en el nuestro. ¿Quién enseñó eso? Palabras del Señor Jesús, ¿no? Número 9, dice Santiago que uno solo uno, no 2 ni 3, uno solo es el dador de la ley. ¿Quién fue el diseñador de la ley? Dios. Mire, Santiago capítulo 4, verso 12 dice, no hay más que un solo legislador y un juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Cuántas sillas de juicio hay? Una. Somos igualados cuando queremos tomarnos la silla de Dios. ¿Qué le pasó hace muchos años a alguien que quiso ocupar la silla de Dios? Fue expulsado y pasó de ser una Luzbel, a ser conocido actualmente como el príncipe de los demonios. Wow. No podemos pretender tomar el lugar de Dios. Significa, solo existe una silla para el juez que determinó la ley y solo él tiene el derecho. Solo él tiene el derecho. Entonces, la razón número 10 por la cual no debemos juzgar a otro es porque solo el juicio de Dios tiene un propósito noble.
Cuando yo quiero emitir juicio es porque yo quiero ganar, yo quiero que otros me reconozcan. Dios no actúa de esa manera. Solo el juicio de Dios tiene un propósito noble. ¿Por qué estamos hablando del juicio? Porque juicio es lo contrario a paciencia. Cuando yo decido macrotomía, no voy a buscar ni caer en la tentación de emitir ningún juicio contra otro, sino que me estoy reservando o le estoy reservando el derecho de Dios de hacer justicia. Por eso el Señor dice, a ver, usted no tome venganza, mía es la venganza, no tome juicio usted, mío es el juicio, yo voy a pagar, dice el Señor. Pero sí necesitamos desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu Santo que se llama la paciencia, que en términos bíblicos se llama macrotomía. Necesitamos macrotomía, la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Si hay circunstancias que nos están rodeando y que nos están acabando o desgastando, y le hemos pedido, Señor, por favor, interviene, y no ha habido intervención, el hecho de que yo no pueda ver la obra de Dios no significa que Dios no está obrando. Puede ser que Dios se me pierda de la vista, pero Él no me pierde a mí. Puede ser que se me pierda Dios de mis emociones o de mis sentidos, pero yo no me pierdo de Dios. Lo que sí sé es que Él me está trabajando y que al final de este tiempo difícil de prueba, de enfermedad, voy a brillar más con su gloria. Voy a brillar más con su gloria. Así que necesito decirle, Señor, ahora que entiendo lo que tú estás haciendo como Job, por favor dame macrotomía, paciencia, el fruto del Espíritu Santo que me ayuda a tener aguante, que me ayuda a no emitir juicio, que me hace perdonar, que me ayuda a entender y a creer que va a haber arrepentimiento y que va a haber cambio. Puede cerrar sus ojos, puede hablar con Dios, puede ver si necesita este fruto. Todos los días somos tentados a perder los estribos. Todos los días estamos tentados a salirnos de la ropa, a salirnos de la tranquilidad, a perder. Todos los días estamos tentados a vengarnos de alguien que no fue justo, que dijo algo, que me miró así. Tenemos esa dificultad. Pero amado querido, la Biblia dice que el Espíritu Santo quiere producir en tu vida ese don maravilloso que está en el corazón de Dios, que está descrito en términos griegos como macrotomía, que significa la paciencia de Dios en tu vida hacia otras personas. El problema no es la otra persona, sino la falta de paciencia en tu corazón. Dile, Señor, ayúdame a desarrollar macrotomía para perdonar, tener clemencia, actuar con misericordia, no emitir juicio. Yo no me quiero arriesgar a caer en el pecado de juzgar a Dios, de sentarme en la silla de Dios, de condenar a otros, mientras que yo mismo necesito perdón. Por favor, Señor, ayúdame. Te necesito. Alguien esta mañana en este lugar